Llega esa tarjeta de Kraken. Es la Kraken de 27 pulgadas. La mandan con todo el tablero. Varía el formato y a veces la marca. En este caso es una Easy Aqua Save Green de 17 kilogramos. Tiene el reporte de falla de velocidad, falla en el tacómetro. No la hemos energizado, no hemos prendido, no hemos ensayado la tarjeta de ninguna forma. Pero a mí me gusta mucho la idea de saber que esta tarjeta presenta esa falla, por lo cual le solicito al colega técnico me haga el favor de traerme el motor. El motor es como las antiguas Mave, las antiguas Easy, que tienen un imán aquí en la parte inferior, cuentan con un sensor de efecto Hall y una alimentación común y corriente, desde 3 terminales, un punto común y dos bobinados. La tengo marcada así porque estamos extrayendo los PPR. ¿Qué son los PPR? Son los pulsos por revolución. Los pulsos por revolución nos los da el HAL. Entonces, así sin trabajo ni nada, podemos extraer los PPRs. Vamos a extraerlos para que vean que son 11 pulsos por revolución. ¿Cómo los vamos a detectar? Vamos a polarizar el sensor Hall con 12 voltios. Los 12 voltios ya los tenemos de una fuente. Ajá. Bueno, pues vamos a energizar dicha fuente. Y ahí ya tenemos energizado el sensor de efecto Hall. Vamos a partir de un punto en la tarjeta. Vamos a empezar de aquí, cerca del sensor. ¿Sale? Allí tenemos presencia de 12 voltios y allí ausencia. Nuevamente tenemos presencia y nuevamente ausencia. Es decir, 1, 0, 1, 0. Ajá. Esos son los pulsos que vamos a medir o que vamos a contar. Entonces ahí en ese punto tenemos acá tenemos off, ¿no? Tenemos el estado 0. Vamos al primer pulso y ahí tenemos el pulso 1, pulso 2, pulso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y se apaga para volver a comenzar. 1 y así. Ya los hemos marcado entonces. Ajá. Este vendría a ser el pulso número 12. Volvamos a contarlos. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allí se apaga y ahí está el pulso 12. Ajá. Entonces sí, son 12 pulsos por revolución. Tenemos en este motor 12 pulsos por revolución. Entonces vamos a dar energía a dicho motor. Ajá. Y vamos a medir con el osciloscopio la frecuencia que nos está arrojando el motor cuando esté trabajando.
Vamos a encender el osciloscopio para detectar los pulsos. Ajá, en corriente continua. Ahí así. El HAL sigue energizado. Seguimos teniendo 12 voltios. Ajá. Ahora vamos a conectar, en lugar del multímetro, el osciloscopio. Y ahí están los 12 voltios. Ahora vamos a darle marcha al motor. El motor no tiene capacitor, por lo tanto lo que vamos a hacer es darle el impulso y el arranque. Entonces el motor ahí está trabajando a velocidad plena en vacío, y nosotros tenemos como resultado esta cadena de pulsos. Esa cadena de pulsos proviene obviamente del sensor Hall. El voltaje pues es de 6 voltios, se fue a la mitad, quiere decir que es una modulación tanto 50% encendido y 50% apagado. Es un factor del 50%. La velocidad que tenemos es de 300, o más bien la frecuencia que nos está dando es de 360, más o menos 360 Hz. ¿Sale? 360 Hz. Eso es lo que nos está generando el sensor de efecto Hall. Si nosotros apagamos el motor, vamos a ver la frecuencia cómo va a ir descendiendo. Ahí está, vamos apagando el motor gradualmente. Vean. Obviamente la tensión va en aumento cuando esto se alcance un pulso pleno de 12 voltios, y la frecuencia va disminuyendo. Allí quedó en 12 voltios. ¿Por qué? Porque quedó detectando el pulso. Si nosotros lo movemos de posición, obviamente se va a 0. Ajá. Nuevamente vamos a arrancarlo. Y volvemos a tener los 360 Hz. Ese dato lo vamos a apuntar. Vamos a apuntarlo cerca del motor. ...360 Hz del sensor Hall. Ok. 360 Hz provenientes del sensor Hall. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, que 12 pulsos los da en una revolución, ajá, podemos calcular las RPM del motor. Y en base a eso podemos hacer un cálculo. Vamos a hacerlo y continuamos. Para entendernos un poco de lo que estamos hablando, hicimos lo siguiente. Sabemos que nuestro motor da 12 pulsos por revolución, o 12 ppr. Eso quiere decir que da 12 pulsos por una vuelta completa de 360 grados. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Y sabemos que un hertz, que no lo apunté aquí, un hertz es igual a un CPS, o lo que es igual a un ciclo por segundo. El motor a plena velocidad nos dio 360 Hz, lo que quiere decir que nos dio 360 ciclos por segundo. Si nosotros dividiéramos los 360 ciclos por segundo, obtendríamos el número de vueltas que dio en un segundo. Es decir, vamos a dividir 360 entre 12, que son los ppr,
y obtenemos que nuestro motor dio 30 vueltas en un segundo o 30 revoluciones por segundo. Si queremos convertir este valor a RPMs, que es un valor, una unidad de medida muy conocida por todos, entonces lo multiplicamos por 60, porque bien sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Y nos da un resultado de 1800 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que mi sensor Hall es correcto, porque este motor gira a una velocidad promedio de 1800 revoluciones por minuto. Aunque de fábrica nos dice que este motor, en los datos de placa, vemos lo siguiente: motor de corriente alterna abierto, uso lavadora con protección térmica automática. Los kilowatts son .187 y CPEC son los caballos, un cuarto. Fases 1 Hz de 60 o 50, servicio intermitente, o sea, no es para trabajo continuo. Después tenemos una unidad de medida MLN1, 1680 a 1380. Voltaje tenemos 127 o 110 amperes, potencia, y el capacitor, ¿dónde está? Sí, aquí está en la orilla. Va a necesitar un capacitor de 45 hasta 60 microfaradios.